El jueves pasado se llevó adelante una movilización en el marco del Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Miles y miles de mujeres se concentraron en la plaza de los dos congresos y también en distintas plazas de todo el país. Una de las convocantes de esta manifestación es Lucía Caballero, dirigente de Ni Una Menos. También es socióloga, licenciada en Sociología, investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Y llevó adelante el libro Una lectura feminista de la deuda junto a Verónica Gago. Lucy, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por venir. La verdad que es muy importante lo que sucedió el día jueves y lo que está ocurriendo en este marco con el debate vinculado a un movimiento que ya hace unos años irrumpió en la República Argentina y que hoy parece ser uno de los focos de atención de un sector de la política que está emergiendo también, que es esta ultraderecha que ganó las PASO. Pero en primer lugar te quería preguntar qué balance haces de lo que fue esta jornada del jueves. Bueno, hay un primer balance que es muy positivo. Creo que fuimos uno de los primeros movimientos en tener una reacción rápida frente al resultado de las PASO. No solamente el resultado de las PASO, que viene a cristalizar algo que ya venimos sintiendo. Yo pondría como una fecha, un hito en el crecimiento de la violencia política, el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Nosotras venimos recibiendo novedades en escuelas donde empiezan a aparecer pintadas negacionistas contra la educación sexual integral y obviamente el resultado de las PASO generó más desinhibición para hacer esa proliferación de discursos y prácticas de odio. Entonces hay un primer balance que es muy positivo porque le estamos dando una respuesta política desde los feminismos con una convocatoria multisectorial. Convocaron actrices, sindicatos, escuelas, centros de estudiantes, partidos políticos de todo el arco político. Y eso me parece que es positivo, mostrarnos en las calles organizadas. Y después, por supuesto, lo que sí notamos es que tenemos que ir increyendo, ¿no? Esta es una primera movilización, pero claramente necesitamos hacer crecer ese músculo organizativo para convocar otra vez a otros sectores de la sociedad que quizás están desmovilizados, están desencantados, estamos atravesando una crisis económica que incluso a veces hace que sea difícil movilizar, ¿no? Dejar de trabajar para ir a movilizar. Entonces tenemos que hacer que crezca, ¿no? Eso es importante. ¿Y ves que se está movilizando algo de esa interpelación, tal vez a sectores votantes de Milei o votantes de otras propuestas, pero que no necesariamente están súper convencidos de todas estas ideas negacionistas o este antifeminismo que profesan? Yo creo que la fecha del 28 de septiembre abrió una conversación pública que para nosotras saltó el cerco, ¿no? Pensemos que se organizaron actividades en todo el país. O sea, que hay un montón de gente que pasó por una plaza y vio gente organizada marchando. Salió en muchas radios, en muchas televisiones locales. Entonces, en ese sentido, me parece importante que se abra la discusión, que se genere una conversación pública acerca de lo que está en juego. Yo creo que hay mucha gente que lo votó sin esperar que ganara y que ahora que efectivamente tiene posibilidades, está como más atenta a entender qué es lo que está en juego. Así que yo tengo esperanza que haya una porción de la gente que lo votó que no lo vote. Sí. ¿Tiene que ser una narrativa de urgencia, de temor o más bien una narrativa de esperanza? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que combinar todo. Obviamente que sabemos que la campaña, como se les dice peyorativamente, la campaña del miedo no alcanza. Pero obviamente como militantes y como dirigentes políticas tenemos la obligación de decir lo que está en juego. No podemos mentirle a la sociedad. Tenemos que decirle, digamos, hay un conjunto de derechos, incluso en su posibilidad de exigirlos, por más que no se estén gozando, hay derechos que están en juego y que es importante decirlos. Pero sí me parece que hay una responsabilidad de la política en general, y sobre todo de quienes están haciendo campaña para otras opciones políticas, de prometer una opción de futuro. Nosotras no solamente salimos en defensa, sino que leímos una serie de reivindicaciones que apuntan a mejoras concretas para los sectores populares, ¿no? También generando una idea de futuro, ¿no? Hacia adelante, qué es lo que falta, por dónde habría que ir.
trabajar en el reconocimiento de las tareas comunitarias, la tarea del cuidado, mejorar los servicios de salud, de educación. Creo que con la campaña del miedo no alcanza, pero que hay una responsabilidad política importante en decir cuáles son los derechos que están en juego, que lo tenemos que hacer. Hubo un detonante donde irrumpió el movimiento de mujeres, es una apreciación personal, ¿no? Pero que irrumpió el 3 de junio, aquel 3 de junio, con mucha fuerza en la escena pública a través de la movilización social. Y hubo, me da la sensación, como un punto o un primer punto de llegada, no un único, pero un primer punto de llegada, que fue la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también en un contexto de amplia movilización, incluso después de la pandemia, cuando las calles no estaban muy llenas de gente para movilizarse. ¿Qué pasó después? Bueno, yo creo que ahí se combinaron varios factores. Por un lado, la construcción de la demanda por la legalización del aborto fue una construcción de más de 12 años. Digo, tampoco es que fue una masividad que se logró de un día para otro, sino que hubo un trabajo muy importante, sobre todo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en sus distintas regionales, que fueron construyendo un movimiento transversal, que lo trabajaron en las escuelas, en las universidades, que lo trabajaron incluso, importante a nivel federal, que fue generando toda una masa crítica, ¿no?, asociada a eso. Luego de eso fue difícil encontrar una demanda que unifique, ¿no?, tan ampliamente como fue la legalización del aborto. Después tenemos un factor muy importante que fue lo que sucedió en la pandemia, ¿no?, que la pandemia no se experimentó para todos y todas igual, ¿no? Sabemos que particularmente para las mujeres significó un cambio en la cantidad de horas dedicadas al cuidado, ¿no?, que también atentó directamente contra la posibilidad de organizarse políticamente. Entramos en un momento de gran crisis económica donde es difícil también generar movilizaciones tan grandes. En el caso de las juventudes también hubo un repliegue en el ámbito doméstico, ¿no? Se perdieron conexiones con espacios de organización que estaban en las escuelas, los chicos pasaron más horas en las computadoras, digamos. Hubo un cambio general a nivel subjetivo en la pandemia que afectó también el estado de movilización, ¿no? Junto con la imposibilidad de generar por ahí una demanda unificadora. Después hay un estado de desmovilización general, ¿no?, en la sociedad, que no fue convocada la militancia con la frecuencia que quizás para mantener un músculo militante activo. Y bueno, se combinaron todos esos factores. Creo que todos los movimientos a nivel mundial tienen momentos de auge, momentos de menos visibilidad. Lo que me parece importante es resaltar que las fechas importantes del feminismo las seguimos manteniendo, el 3 de junio, el 8 de marzo, y que también hay un movimiento feminista muy activo que no necesariamente está al día de la movilización, sino que se siguió trabajando la agenda de otras maneras, en otros ámbitos, que no tienen una visibilidad como la del movimiento de la movilización. Pero coincido que estamos todavía en ese desafío de recobrar esa masividad que teníamos en el 2020, por lo menos, ¿sí? Parte de esos feminismos que irrumpieron en la calle después llegaron a tener algunos cargos de gobierno, se creó un ministerio. ¿Qué balance haces de esa experiencia? Bueno, la creación de los ministerios es un reconocimiento y una jerarquización de la agenda de los feminismos que me parece muy importante. Por supuesto que es una institucionalidad nueva, que, por ejemplo, en este momento es la que menos presupuesto tiene de todo el Estado Nacional, por lo tanto ahí hay un llamado de atención. Se crearon programas y políticas públicas importantes, pero que en un contexto de crisis económica que la sociedad en general lo está atravesando, por supuesto que se muestran insuficientes, ¿no? Necesitamos todavía, por ejemplo, todavía seguimos con agendas que no se lograron. Por ejemplo, quienes acompañan violencia en los barrios, que están en la primera línea cuando sufrís una situación de violencia, todavía no tienen remuneración. Después hay una gran agenda pendiente en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. También es algo fundamental para quienes están atravesando una situación de violencia o para quienes se imaginan una vida con autonomía, digamos, poder tener un acceso real a la vivienda. Son todas agendas que están pendientes. Lo que me parece importante resaltar, y esto para la audiencia, por lo que se está disputando en una coyuntura, ¿no? Una habla en una coyuntura, no se habla en abstracto. Cuando los referentes de la oposición, particularmente Patricia Bullrich y Javier Milei, atacan el Ministerio de Mujeres, no lo hacen por su ineficacia, sino porque están
atrás de ese ataque lo que están señalizando es al movimiento feminista como enemigo y sobre todo, saquémosle incluso la idea de movimiento feminista, están queriendo desjerarquizar la agenda de las mujeres, que incluye el trabajo, que incluye la vivienda, que incluye que la maternidad no puede ser sinónimo de pobreza. Digamos, hay un montón de discusiones que lo que están haciendo estos candidatos bajo una idea de reducir el gasto del Estado, es atacar al movimiento feminista y por eso nosotras en esta coyuntura decimos claramente que nosotras vamos a defender los ministerios de género, tanto de Nación como de las provincias, porque atrás de ese mensaje hay un ataque a nuestros derechos y un intento de subordinar nuevamente la agenda de género, ¿no? Parte del foco de atención que tienen o del foco de sus ataques es la ESI, ¿no? Allí hay claramente un territorio donde pareciera sentirse cómodo, por lo menos narrativamente, discursivamente. Milei, Ramiro Marra, algunos sectores también de Juntos por el Cambio, y al mismo tiempo hay un caudal de votos muy importante en las provincias. Justo vos lo estabas mencionando el tema de las provincias y los ministerios de género. ¿Cómo es ese debate, digamos, en el territorio de lo cotidiano, digo, ¿no? Por ahí con familias que le prestan atención a esa discursividad e incluso termina ganando votos a raíz de eso? Bueno, también es una muy buena pregunta. A ver, tenemos que dar información también. La Ley de Educación Sexual Integral es una ley que se sancionó en el año 2006. En este momento es la punta de lanza del ataque a nivel global de estos exponentes de ultraderecha. La Ley de Educación Sexual Integral es una ley que permite y que promueve que las infancias, que las adolescencias, por ejemplo, tengan un espacio en la escuela para tratar temas que son muy importantes para la educación de los chicos y las chicas. Desde repensar sus vínculos, imaginarse hacia futuro, hablar por ejemplo, de sus complejos corporales. Bueno, el espacio de la educación sexual integral es fundamental y es además una herramienta muy importante para los chicos y las chicas que sufren abusos intrafamiliares. Generalmente es en el espacio de la educación sexual integral donde los pueden compartir o pueden hablarlo colectivamente. Se ataca a la ESI justamente porque se intenta banalizar lo que sucede ahí y además se pone una especie de guerra entre lo que la escuela pública puede educar con respecto a lo que debería educar las familias. Por supuesto que las familias tienen un rol central. La familia, no solamente las familias heterosexuales, sino todas las formas de familia que hay en nuestro país, que son muy variadas. Pero es importante que la escuela pública asegure una serie de contenidos para que los chicos puedan pensar en la escuela temas tan importantes, ¿no? Porque los chicos también están sometidos constantemente a mensajes que ven en la computadora, en los medios de comunicación, y a veces no alcanza eso con lo que se puede llegar a elaborar en la familia, sino que también es materia de discusión en la escuela y es importante. Esa ley además es una ley que es muy defendida por los chicos y las chicas en las escuelas, ¿no? Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires, desde el año... hablo de la ciudad de Buenos Aires porque vivo aquí, pero desde el año 2015 que los secundarios se movilizan en los 3 de junio, que son las marchas Ni Una Menos, exigiendo la implementación de la educación sexual integral porque es un espacio que valoran, es un espacio que les permite hablar con otros, con otras y con docentes de lo que sienten, de lo que imaginan, de los mandatos de género, de la importancia de pensar que no hay tareas específicas para las chicas y no hay tareas que necesariamente tengan que hacer los varones. Se la ataca porque justamente es una ley que cuando se implementa correctamente les permite a los chicos imaginarse a futuro, ser libres. Es muy importante para las infancias trans también. Y me parece que ellos ahí encuentran un punto para hacer una falsa guerra y una falsa dicotomía entre escuela pública y familias. Cuando sabemos que en Argentina todas las familias valoran muchísimo el rol de la escuela pública para abrir un montón de discusiones que exceden a la familia, ¿no? Que tienen que ser contenidos garantizados por el Estado. Lucy, la verdad que es muy bueno poder escucharte y saber todo lo que se está haciendo. Gracias.